Filtros FIR y IIR. Bueno, las aplicaciones para estos filtros se utilizan para funciones o aplicaciones como analizar diferentes interfaces en la instrumentación virtual para dispositivos móviles, en la aplicación en ecualizadores para realizar retoques en las señales que se van a procesar, para filtros en la implementación en microcontroladores, para la división por bandas de frecuencia, para los sistemas de sonidos o cajas acústicas, en el procesamiento de señales de componentes eléctricos y electrónicos, en las etapas de amplificación como son los de clase D, en el análisis de diferentes funciones de transferencia de diversos sistemas, en aplicaciones de filtros FIR en sistemas de sonido, para enfatizar algunas frecuencias presentes en el aspecto de una señal de entrada, para corregir problemas acústicos, en la entrada de todo proceso de digitalización y para lograr ciertos efectos especiales y para reducir el ruido total de un sistema, bloqueando las bandas de frecuencia en las cuales hay ruido y no una señal. Estas son algunas de las aplicaciones que existen para estos tipos de filtros. Bueno, las plataformas más usadas. Para el desarrollo e implementación de los filtros se utilizan herramientas de hardware y software de uso común y de un ambiente académico como es MATLAB, LabVIEW, Simulink y la plataforma de Arduino. La metodología de estas plataformas busca facilitar la interacción de hardware y software y señales muestreadas en el proceso de implementación y análisis de resultados de un filtro FIR o IIR. Se caracterizan por la capacidad de cambiar los parámetros del diseño del filtro sin afectar la arquitectura general de la implementación. Dentro de la implementación de esta metodología están contempladas las fases de diseño, implementación de software, hardware y validación, permitiendo realizar análisis de resultados de forma práctica, y es la base al diseñar filtros de una manera fácil, práctica y eficiente. Los filtros digitales de respuesta finita impulsiva o filtros FIR, por sus siglas en inglés Finite Impulse Response, se trata de un tipo de filtros digitales en el que la entrada es una señal de impulso a la salida, en el que tiene un número finito de términos no nulos. Por otro lado, los filtros IIR se distinguen por una presencia de una recursividad, en el que la señal de salida del filtro se reinyecta a la entrada del mismo, constituyendo un circuito recursivo. Este método permite implementar filtros con respuesta más compleja y con menos datos. Como inyectamos constantemente energía en el circuito, la respuesta impulsional tiene una duración infinita, y de ahí le viene el nombre. Tiene un número infinito de términos no nulos, es decir, que nunca vuelve al reposo. Cuando se hace referencia al filtrado, desde el punto de vista electrónico, habitualmente se refiere a las operaciones que se realizan sobre una señal en el dominio de una frecuencia. Los filtros electrónicos más importantes aplicados en audiofrecuencias, por ejemplo, se realizan con una caracterización en los parámetros de diseño, una clasificación de los distintos tipos según criterios, como lo es el ancho de banda, la respuesta en frecuencia, el método de generación y los algoritmos intervinientes o la tecnología implicada en la implementación. Además de que se debe realizar un análisis comparando la funcionalidad de cada tipo, mostrando en qué circunstancias se torna óptima una eventual implementación de cada filtro que se va a utilizar. Los filtros FIR en general ofrecen una respuesta de fase más lineal y no entran en oscilación, es decir que no se vuelven inestables, ya que no poseen realimentación. Por otro lado, requieren un gran número de términos en sus ecuaciones y esto les hace más costosos en cuanto a cálculo o carga computacional. Un filtro FIR con un corte muy abrupto, es decir, que tenga una banda de transmisión muy corta,
puede requerir hasta centenas de retardos. Por otro lado, el filtro FIIR son eficientes y pueden proporcionar pendientes de corte muy pronunciadas. Por otro lado, al poseer características de realimentación, tienen tendencia a entrar en oscilación y en resonancia. Al elegir cualquiera de estos filtros se debe tomar en cuenta estas características para saber cómo adaptarlas a algún proyecto. Y como conclusión tenemos que un filtro es un sistema cuyo circuito es modificar, deformar o manipular en general el espectro en frecuencia de una señal de entrada de acuerdo con determinados requerimientos o especificaciones. Existen numerosas variantes en cuanto a filtros FIR o IIR. Por eso a la hora de brindar soluciones en aplicaciones de diversos dispositivos o proyectos con este tipo de filtros, es necesario conocer las principales características que cada uno ofrece y los eventuales requerimientos de dichas aplicaciones para poder discernir entre las alternativas existentes de una forma óptima.